Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Quiero traer el tema de esta mañana, si me prestan su atención y me permiten traer este mensaje a ustedes sobre el tema bien sencillo: sobre todo la bendición de Dios. Sobre todo la bendición de Dios. En este pasaje que hemos leído se ambienta el final del periodo de los jueces, un periodo oscuro que juzgaron a Israel jueces como Sansón, que no tuvieron, más bien dicho, la suficiente revelación de Dios para conducir al pueblo por el camino recto. Al final de este oscuro periodo, donde se dice que era donde cada quien hacía lo que bien le parecía, encontramos un hombre que se llama Elí, que estaba a ese tiempo de 98 años de edad, bastante viejo y sobrepeso. Y fue un juez que no hizo conforme lo que tenía que hacer. Era uno de los últimos jueces que quedaban. Un juez tenía la autoridad máxima, o la autoridad en Israel máxima, la tenía un juez. Sus hijos Ofni y Finés, sacerdotes, habían corrompido el sacerdocio y llevado a Dios a un estado donde ya no los podía soportar. En medio de todo esto, los filisteos, probablemente el enemigo de Israel más común y más horrible, se presenta a batalla en contra de Israel en el campo o junto a Ebenezer. Ebenezer quiere decir la piedra de ayuda en hebreo. Los filisteos ganaron y le ganaron a Israel y hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres, dice la Biblia. Los ancianos de Israel se preocuparon y se preguntaron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Sabían que el problema más grande no era entre ellos y los filisteos. El problema entre ellos era entre ellos y Dios, porque siempre Dios los había libertado. Algo no encajaba, algo no estaba bien. Y respondieron y dijeron: Señor, ¿qué está pasando? Enviaron por tanto el arca del pacto de Jehová. Y lo vemos en el versículo 3. Vayan ahí por favor en nuestras Biblias, ahí mismo en el capítulo 4, leyendo el versículo 3 en adelante. Dice así: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos les dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: oh, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, dijeron, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel. Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, y Ofni y Finés. 30,000 hombres ahora caen. Los filisteos toman el arca del pacto. El arca del pacto. Dios está dejando que los enemigos nos venzan. Los sacerdotes mueren. Los hijos de Elí mueren, y a consecuencia le traen el anuncio al papá Elí, y él recibe el anuncio, dice la Biblia, y se cae para atrás quebrando su cuello y muere al instante. A este punto debería quizás haber visto un quizás de alivio
porque todos sabían que era Fines y Ofni que estaban mal, contaminando los sacrificios, contaminando, menospreciando las ofrendas, robando de las ofrendas. Había un problema serio y lo sabían, y ahora ven que mueren ellos. 30,000 hombres mueren, y Dios está permitiendo todo esto suceder. Y la mujer de Fines, que ya leímos, le vienen los dolores muy rápidos, y al estar muriéndose tiene su bebé y le pone por nombre Icabod. La palabra Icabod, o el nombre Icabod, quiere decir traspasada es la gloria de Israel, porque ha reído o ha sido, tomado el arca de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Fue en el nombre de su moribunda madre que le dio a su recién nacido. El bebé era nieto del líder espiritual o el civil del pueblo, Elí, un buen hombre, pero que definitivamente descuidó a sus hijos y no estorbándolos de su maldad. Toleró su terrible pecado y desastrosa conducta de sus hijos. La pérdida de la gloria de Dios es la peor desgracia que podía ocurrir a Israel. Y es la peor desgracia que puede ocurrir también en la vida de un cristiano. Icabod es una señal de alerta roja que la gloria de Dios ha sido traspasada. Ya no se encuentra más con nosotros el arca sagrada. El arca era el mueble en el cual estaba contenido el testimonio de Dios. Había maná, del mismo maná que cayó del cielo, había porciones del maná guardadas ahí adentro. Estaba la vara de Aarón metida allí, y estaban las tablas de la ley de Moisés ahí metidos. Pero en realidad lo más importante del arca no eran estos objetos que contenía, sino que era que la gloria de Dios, la presencia de Dios descendía sobre aquel mueble una y otra vez. Al alejarse de nosotros el arca del pacto, también lo hará la paz y la tranquilidad y protección y estabilidad espiritual. No podemos sustituir la presencia de Dios. Podremos tener comodidades, lujos, buenos trabajos, educación y hasta reconocimientos y méritos, pero nada ni nadie sustituye la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas y la familia. Icabod, una señal de alerta para todos, que ante todo lo más importante es asegurar la bendición de Dios en nuestras vidas. El mensaje de esta mañana es: asegúrese de la bendición de Dios. Sobre todo la bendición de Dios. ¿Tiene usted la bendición de Dios en su vida? ¿Está seguro? ¿Lo ha buscado? ¿Lo ha anhelado? ¿Lo ha protegido? ¿Se ha preservado? ¿Se ha guardado para que la presencia de Dios no se vaya de nosotros? Dios permitió estas calamidades venir al pueblo de Dios por los sacerdotes que estaban mal, el liderazgo y el pueblo de Dios y el papá que no les estorbaba, un mal juez. Dios permitió estas consecuencias por el pecado que estaba entre el pueblo de Dios. No había batalla que habían perdido, pero ahora pierden una batalla importantísima. Los enemigos de Dios se roban el pacto del arca, la presencia de Dios. La bendición de Dios debería de ser nuestra más grande deseo y anhelo. El ejército de Israel no podría ser derribado mientras tenían la presencia de Dios y la bendición de Dios. Naciones se han levantado por las bendiciones de Dios. Hogares nunca serán destruidos por la bendición de Dios. Reyes se han levantado por la bendición de Dios. Gobiernos se han levantado con la bendición de Dios. Jacob rehusó dejar ir al ángel, la presencia de Dios sobre su vida. Rehusó dejarlo ir. Luchó toda la noche hasta que recibió la bendición de Dios. Caleb le pidió al Señor, Jabes le pidió al Señor: dame esta montaña. Pero antes de pedir esa montaña y ese territorio, le dijo al Señor: dame tu bendición. Qué importante es la bendición de Dios. Dios desea bendecirnos.
En Génesis 2:3 vemos como en la creación, en la creación del hombre y la mujer, cada cosa que él iba haciendo, dice la Biblia que él bendecía lo que él hacía. La paga de Dios es bendición. Vemos eso en Deuteronomio 28, cómo es que Dios paga bien por el bien que hacemos y la obediencia que le hacemos a Él. Dios desea bendecirnos. La bendición de Dios no añada tristeza, dice Proverbios 10:22. Cuando Dios bendice, es claro que es la bendición de Dios en nuestra vida. Israel confió que tenía la bendición de Dios. Israel confió, estaba seguro. Es más, ellos sabían que no tenían la bendición de Dios y llamaron y dijeron: traigan la bendición de Dios, traigan la presencia de Dios con nosotros, porque mira, 4,000 hombres fueron heridos. Reconocieron que no tenían la bendición de Dios. Y hay 3 verdades que quiero compartir con ustedes en esta mañana, de cómo podemos asegurar la bendición de Dios en nuestra vida. Hay algo muy simbólico y especial en la Biblia de la bendición de Dios. Padres a sus hijos bendiciéndolos. Reyes aceptando su reinado, no sin primero ser bendecidos. Hombres de Dios siendo ungidos con la bendición de Dios. Naciones yendo hacia enfrente, no primero sin la bendición de Dios. ¿Tiene usted la bendición de Dios? ¿Tiene usted la bendición de Dios? Hay 3 cosas que yo veo que aquí Israel hicieron mal. Israel confió en un sitio, Ebenezer. Dice la Biblia que Israel salió a batalla y los filisteos vinieron hacia ellos y los encontraron en Ebenezer. Ebenezer significa, como dijimos, la roca de ayuda o el lugar de ayuda de Dios. Y ellos confiaron en el lugar, confiaron en un sitio para la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no estaba con ellos. Israel confió en un pasado. Dijeron: vayan a Silo, donde la voz de Dios nos había hablado antes. Ahí están Ofni y Fileo, allá están ellos, los sacerdotes. Allá Dios nos habló. Vayan a Silo y traigan la presencia de Dios. Confiaron en un pasado. Israel confió en un acto. ¿Qué está diciendo, pastor? Cuando por fin trajeron el arca del pacto, lo trajeron ahí y comenzaron a gritar: ¡ay, gloria a Dios! Y todo lo que estaban gritando. Y la gente, los filisteos, se pusieron nerviosos. Dijeron: ¿qué pasó? La presencia de Dios está ahí. Falsificaron la presencia de Dios. Comenzaron a confiar no solo en un sitio, en un pasado, pero en un acto. Gritaban con gran júbilo, pero dentro había nervios, había desconfianza. Ellos sabían que Dios no estaba con ellos. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Dice: para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Se supone que Dios está en todas partes. Se supone que Dios les había comprobado eso una y otra vez al pueblo de Israel. Se sintieron que no tenían la presencia de Dios. ¿Cuántas veces como cristianos sentimos que no tenemos la bendición de Dios? ¿Cuántas veces como cristianos sabemos que no tenemos la bendición de Dios? Y quizás es la razón por qué no hacemos más para Dios. Quizás es la razón por qué no clamamos más victorias, como Jeremías capítulo 33: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué es que somos tan débiles en nuestra oración, vida de oración? ¿Por qué no tenemos más victorias espirituales en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios? ¿Por qué? ¿No será porque estamos dudosos de la bendición de Dios? Sobre todo la bendición de Dios.
Esta vida trae sus dolores, esta vida trae sus quehaceres, sus tareas, y es importante el trabajar, es importante proveer las necesidades del hogar, es importante ¿verdad? Hacer lo necesario para la familia, para sobrevivir esta vida. Es importante todo eso, vacaciones, casa, carro, comodidades, lo que podamos tener, lo que Dios nos bendiga. Sí, es cierto, gloria a Dios. Pero a veces yo creo que nos enfocamos más en obtener esas cosas. A veces, si ustedes como yo, que Dios nos manda una bendición, terminamos adorando más la bendición que el que bendijo. Y se nos olvida que fue Dios que bendijo. Oh Señor, danos un bebé, por favor Señor, danos un bebé. Y Dios da un bebé, y ese bebé termina siendo la maldición de esa familia y acabó. ¿Por qué? Porque ahora el bebé se convierte en lo más importante. En vez de ser fiel a Dios, ir a la iglesia y honrar a Dios con su vida, con su familia, ya no podemos ir a la iglesia porque el bebé está enfermo. Es que el bebé y que el Little League y que no sé qué tanto, y se convierte en la bendición de Dios como nuestro Dios, en vez de bendecir al que nos bendijo. Matrimonios, oh, tanto que se sacrifican los jóvenes y ayunan y hacen todo para casarse, y se casan, y hoy se casan, y qué bendición, ahora van a servir a Dios juntos. No, mangos, vámonos a pasar, a vivir, a disfrutar la vida. Y Dios dice, pero espérate, ¿qué no te bendije con una mujer? Oh Señor, dame un trabajo, Señor, necesito un trabajo que provea, Señor, por favor. Y Dios te bendice con un trabajo. Hermano, ¿y no ha visto? No, pues es que está chambeando, está trabajando. Pero ¿y qué no Dios le? No, pero es que usted sabe, ¿quién va a pagar mi renta? Perdón, ¿quién le proveyó ese trabajo? Sobre todo, la bendición de Dios. Yo no tendré mucho dinero, ni tendré mucha fama, ni tendré mucho de nada, pero una cosa le puedo dar a mis hijos: es la herencia de Jehová, herencia espiritual, es saber que sus padres fueron cristianos, que sirvieron a Dios, que le fueron fiel, que buscaban a Dios. Ahí está la bendición de Dios. Oh, mi hermano, gloria a Dios por este precioso auditorio, preciosos asientos. Gloria a Dios por esta iglesia, la herencia espiritual que nos han dejado, que nos han encomendado. Pero hermano, en vano nos reunimos en esta mañana si la bendición de Dios no está con nosotros. Sobre todo la bendición de Dios. La bendición de Dios está en su presencia únicamente, no en un sitio, no en un lugar. En la presencia de Dios. Ebenezer llegó a ser el tropiezo del pueblo de Israel. La piedra de ayuda se convirtió en la piedra de tropiezo. Y si no tenemos cuidado, dejamos que cosas y lugares se convierten en maldición en nuestra vida, en vez de honrar y bendecir al que nos bendijo, a Dios que está en el cielo. Pablo dijo: y ser hallado en él. Todo lo desperdiciado, todo lo olvidado, todo lo menospreciado, todo ha llegado a ser como basura al fin de conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí está la bendición. La bendición de Dios no está en un acto, en un lugar, está en la presencia de Dios, y esa presencia es accesible a nosotros. Cada mañana Dios nos está esperando. Cada mañana Dios quiere bendecirnos. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo era antes? Que no salíamos de nuestra casa sin que nuestros padres nos bendijeran. ¿Se acuerdan? Que teníamos miedo a arrancar el carro sin pedir la bendición de Dios. Algunos arrancar los caballos y yo no sé. ¿Se acuerda cómo temíamos? Oh Señor, bendice. Y íbamos a mamá o papá para que nos echaran la bendición. ¿Por qué? ¿Porque era un acto religioso? ¿Porque teníamos que para vivir? No, porque entendíamos la necesidad de tener la bendición de Dios. ¿Qué ha pasado entonces con nosotros? Que estamos confiando en sitios, estamos confiando en cosas, en actos religiosos, en vez de confiar en el único y verdadero Dios. Buscarlo diariamente,
anhelarlo, buscarlo, no descansar, despertarnos temprano por la mañana si es necesario, hora o 2 horas antes de ir a trabajar, porque Señor, necesito tu bendición. Mi hogar está bajo ataque, mi matrimonio está bajo ataque, no quiero perder a mi hijo rebelde, no quiero, Señor, por favor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Cuando usted busque a Dios y la bendición así, Dios le va a bendecir. La bendición de Dios no está más que en su presencia. La bendición de Dios está en sus promesas, no en un pasado. La bendición de Dios no estaba en Silo. No estaba en Silo. No estaba con Ofni y Finés. No estaba ya con esos cuates ingratos, malos líderes espirituales. La bendición de Dios no está con ningún hombre. La bendición de Dios está con Dios, Jehová Dios. Uno es. Ahí está la bendición. Ellos miraron a Silo, pero tenían que mirar, no era Silo, era para arriba, porque ahí estaba la bendición. ¿Cuántos de nosotros somos culpables, mi hermano, en esa área? En vez de buscar a Dios y sus promesas que están a nuestro alcance, en nuestra mano, la palabra de Dios, sus promesas, la buscamos en el pasado, en cosas que hicimos antes, en cosas que nos amparamos y creemos años después que yo soy un buen cristiano porque hace 20 años yo gané a alguien para Cristo. Hace 20 años yo llené un bus. Hace 20 años yo enseñaba como maestro. Hace 20 años yo cantaba en el coro. Pero le digo, mi hermano, que no el Dios de hace 20 años que lo bendijo, que lo usó, puede usarlo una vez más. Oh, pero pastor, es que ya soy grande, es que los años han pasado. Javes dijo, dame esa montaña. Ya un hombre grande, mayor de edad, este hombre se perdió la bendición de Dios porque porque no estorbó a sus hijos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos puede usar a una edad grande. La bendición de Dios está en sus promesas. No cambian, son eternas, son las mismas, son firmes, constantes. Es una aseguranza fija que podemos anclar nuestra fe en la palabra de Dios. La revelación de Dios más segura, útil para enseñar, para redarguir, para amonestar, es para el fin de perfeccionar al hombre. Aquí está nuestra mano, la bendición de Dios. ¿Tienen problemas conyugales? Ahí está la bendición en las promesas de Dios. Pongan en práctica la palabra de Dios. Pongan en práctica lo que Dios desea para nuestro hogar. Ya tráguese el orgullo. Humíllese ante Dios. Reconozca que usted le ha regado. Reconozca que usted no ha sido la persona que debería de ser. No se fije en el otro. No se fije en la otra. No busquen Silo. No busquen Silo allá. Busquen para arriba. Humíllese y Dios puede bendecirle. Es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, sin fe. Las bendiciones de Dios están en sus promesas. Aquí están. La bendición de Dios está en su palabra. No en un acto religioso. Podrá usted gritar. Podrá hacer un show. Podrá hacer escándalo religioso. Y decir, mírame a mí. Y aún no tener la bendición de Dios. La Biblia dice en Mateo 7:24, vayan ahí por favor. Mateo 7:24. Mateo 7:24, por favor. Una escritura que recientemente hemos leído bastante. Mateo 7:24. Dice así el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que edifica sobre la palabra de Dios, las promesas de Dios, la palabra, la Biblia dice que permanecerá ese hogar. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Hermano, como cristianos necesitamos vivir vidas basadas en la palabra de Dios, en los preceptos y consejos y principios de la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Ahí está la bendición de Dios. Vayan a Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Dice ahí en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, ahí está la palabra, prosperar tu camino, y todo te saldrá ¿quién? Bien. Sobre toda cosa, la bendición de Dios. Quizá usted nos visita en esta mañana y usted no está 100% seguro que cuando usted muera va a ir al cielo con Dios. Mejor tiene dudas, tiene preguntas, no entienden todo de lo que es la Biblia y la religión y la creencia de poder saber que ir al cielo. Es más, algunos hasta han dicho: eso es jactancia, ¿cómo alguien puede saber? Pero la Biblia sí habla de una garantía, una seguridad de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Sí hay una manera de ser salvo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahí está la maldición. Estamos maldecidos por el pecado. La Biblia dice que porque somos pecadores no estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que yo no puedo entrar al cielo por mi pecado. No es Dios que me maldice, no es Dios que me envía al infierno, es mi propio pecado que me condena. Y todos hemos pecado. La Biblia dice que no solo somos pecadores y que no podemos ir al cielo por nuestro pecado y tenemos que ir a un infierno real, pero dice Dios: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó la decisión hace 2000 años atrás de morir en la cruz del Calvario, no para enseñarnos cómo morir o cómo vivir, sino que sustituyó nuestra condenación, nuestro pago. Él tomó nuestro lugar para pagar por nuestra condenación, siendo justificados gratuitamente, dice la Biblia. Cristo nos redimió. Cristo murió por el pecador. Él no vino a establecer religión, Él vino a salvar a los que se habían perdido. Muchas religiones se han levantado, muchos líderes religiosos falsos que han creado sectas, han creado religiones y un montón de aberraciones de religiones. Pero solo hay uno que es sobre todo nombre, y ese es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Usted puede tener la bendición de vida eterna. Usted puede tenerlo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo Jesús. No esperar en un sitio. La bendición no es en una iglesia, no es una parroquia, no es en un hombre, no es en ninguna religión. La bendición está allá arriba.
La bendición no es en un pasado, algo bueno que yo hice, algo bueno que yo gané. Dios me va a recordar, de seguro Dios va a recordar lo bueno que fui. La bendición de Dios únicamente está en su presencia, en Él. La bendición de Dios, no solo eso, pero está basada en la palabra de Dios. Pero es que, pastor, yo pienso diferente. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, y yo por eso a veces no me gusta ir a la iglesia, porque yo estoy en contra. Yo no estoy de acuerdo con todo. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. No hay ninguna ciencia, ninguna inteligencia que pueda pararse en contra la sabiduría eterna de Dios. Esta es la verdad. No ha cambiado a través de los siglos y no cambiará. Es igual. La palabra de Dios. Aquí está la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la bendición en su palabra. Termino con esta ilustración. Me recuerdo de un mensaje que escuché predicarse del pastor Danny Ortiz Jr. Tremendo mensaje. Y él relató una historia de él y su papá, el pastor Danny Ortiz Sr. Algunos lo conocemos. Como él, siendo joven, se rebeló de las cosas de Dios y comenzó a agarrar una mala actitud hacia sus padres y hacia Dios. Y cómo se puso frío, indiferente, y comenzó a cambiar sus planes, y comenzó a no portarse como debía portarse, y tuvo un encuentro tanto que peleaban y luchaban con su padre. Su padre tuvo que confrontarlo, y él esperaba: sin duda me va a regañar como siempre, me va a castigar como siempre. Y en esta ocasión, ya frustrado, quizás el pastor Ortiz, sin saber qué más hacer, lo confronta en una mesa, en una cocina una noche. Y ahí él, comiendo solo, su papá se sentó con él y le dijo: pudiera quizás agarrar algo para disciplinarte, como lo he hecho en el pasado, y mereces quizás el castigo, pero esta vez no te voy a castigar así. Pero te voy a decir una cosa, hijo. Tú podrás ir a corretear una carrera, podrás ir a hacer lo que tú quieras en este mundo y disfrutar tus bienes y hacer todo lo que tú quieres, y quizás te vaya bien. Pero una cosa que no vas a tener y no te voy a dar, le dijo, es mi bendición. Se paró, lo dejó solo, se fue a dormir. Él se quedó pensando. Nunca lo había dicho así. De momento no lo tomó tan a pecho, pero con el tiempo iba pasando, iba pensando y pensando en las palabras de su papá. La bendición no me la va a dar. Sígame, por favor, ya voy en la recta final. Pasó el año escolar, de su último año en la escuela. Hizo planes, Dios obró en su corazón en un campamento, y él hizo la decisión de venir a House Anderson College a venir a estudiar. Y en sus preparativas estuvo trabajando, ahorrando y todo para venir al colegio. Compró su vuelo, ya venía la fecha donde iba a viajar al colegio. Toda la decisión le había escrito, iba a venir al colegio. Y pasó el tiempo y todo, y él pensando únicamente en que yo no me quiero ir al colegio sin la bendición de Dios, sin la bendición de mi Padre. Y entre más cerca se acercaba la fecha, más pensaba y lo consumía: yo quiero la bendición de mi papá. Y él hacía cosas para atraer la atención a su papá, se estaba portando bien y todo, pero aún no escuchaba las palabras de su papá: te bendigo, hijo. Llegó la fecha por fin donde se fueron al aeropuerto todos juntos como familia. Llegando al aeropuerto, a la puerta, y en esos días podías llegar hasta la puerta donde antes entrabas al avión. Y era el momento donde estaban llamando todos para que vinieran y fueran se metieran al avión, y entonces todos se pararon a comenzar a despedirse, y él pensando todavía ahí en ese momento: la bendición, la bendición. Oh, en su mente: oh, que mi papá me pueda bendecir. Yo no quiero subirme a ese avión sin que mi papá me bendiga.
Pasó ese momento y se abrazaron, abrazó a sus hermanos, abrazó a su mamá y fue a despedirse de su papá. Y su papá le dijo: hijo, pues haz bien, ve, estudia, si necesitas algo me avisas. Pero no oyó las palabras que él quería escuchar. Y él comenzó a llorar. Dijo: Señor, yo no quiero subirme a ese avión sin que mi padre me bendiga. Se dio la vuelta y comenzó con un temor a ir hacia el avión. Ir hacia el avión pensando: mi papá no me ha bendecido. Y se volteó como quien diciendo: papá, se te ha olvidado algo. Y nomás y él comenzó a llorar. Comenzó a llegar hacia la puerta del avión y dijo: Dios, yo no quiero irme sin la bendición de mi padre. Y se dio la vuelta a caminar hacia el avión con temor. Y en cuanto casi iba a pasar la puerta, escuchó la voz de su papá y dijo: hijo, ven. Fuera como que alguien le dio un oxígeno, como que alguien le dio esperanza, y se volteó. Dijo: hijo, ven. Se acercó a su papá, apresuró y dijo: sí, papá. Y miró al pastor Ortiz y lo agarró en sus brazos y le dijo: hijo, quiero darte mi bendición. Quiero bendecirte. Y en ese momento agarró a su papá y lo abrazó y dijo: gracias, papi. Yo no quería subirme al avión sin tu bendición. Yo no quería ir a estudiar para ser pastor sin tu bendición. Yo no quería hacer nada sin tu bendición. Y papá, esas palabras que tú me dijiste han estado en mi mente, en mi corazón por un año. Yo quiero tu bendición y gracias por bendecirme. Y se subió al avión con la bendición de su padre y estaba tan contento. Qué diferente fue todo. Porque sobre toda cosa, aunque iba a venir al colegio, aunque iba a venir a estudiar, a ser pastor y todo lo demás, pero lo que más le importaba a él era la bendición de su padre. Sobre todo, ¿tiene usted la bendición de Dios? ¿La ha buscado así? ¿Qué tanto está caminando por esta vida? ¿Qué tanto está confiando en algún acto, en alguna religión? ¿O qué tanto está confiando usted en un pasado o en la aventura? A ver qué pasa con nuestra familia. ¿Por qué no en esta mañana usted dice: Señor, yo quiero tu bendición, Señor, quiero tu bendición. No quiero más vivir sin tu bendición. Yo quiero asegurar que me has bendecido. Bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice mis hijos, bendíceme, Señor. Garantizado que Dios entonces puede bendecirle. Pero necesitamos buscar su bendición. Es condicional, sí. Hay necesidad de arrepentimiento de sus pecados. Necesita arreglar su corazón con Dios. Necesita confesar que usted le ha fallado a Dios. Necesita reconocer que usted está sin la bendición de Dios para obtener la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios está ahí esperando a todos nosotros. Mire, padre de familia, podrá tener usted el trabajo mejor, el negocio mejor, los carros más bonitos, la vacación más preparada, la ropa más fina, el carro más precioso, la casa más bonita. Pero si usted no tiene la bendición de Dios sobre su vida, no tiene esperanza a sus hijos, no tiene esperanza a su familia, y va a terminar en derrota. Porque el padre de la familia no buscó la bendición de Dios. ¿Y cómo hemos de bendecir a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos la bendición de Dios? Yo le digo dónde están nuestros corazones en esta noche: en nuestro teléfono. En vez de buscar la bendición de Dios, estamos buscando qué es lo que están poniendo en Instagram, en Facebook, en Twitter. En vez de buscar la bendición de Dios, estamos preocupados quién ganó ayer, si los White Sox o los Chicago Cubs. No estoy en contra de eso. Los dos equipos no sirven. Ahora, si usted ve los Dodgers, esa es otra cosa. Ahí está la bendición de Dios. ¿No ve que es Los Ángeles? No se crean.
La bendición de Dios no está en un sitio. La bendición de Dios solo se encuentra en Él. Está accesible esta mañana. Usted puede irse hoy con la bendición de Dios. Padre Santo, bendice esta invitación. Toma control de todos nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Padre, lo único que queremos sobre toda cosa es tu bendición. Si el mundo no nos aprecia, si el mundo nos odia, si otros calumnian en contra de nosotros, si hemos caído mal a personas, si hemos fallado, Señor, lo reconocemos. Pero Señor, el aplauso y la aprobación del hombre no es lo que buscamos. Buscamos tu bendición. Y si tú estás con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Oh Señor, sobre todo la bendición de Dios. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Cada cabeza agachada, cada ojo cerrado. Llegó el momento de invitación. Yo quiero suplicar en esta mañana, si usted está aquí y no está 100% seguro que cuando usted muera va a ir al cielo con Dios, yo le suplico que hoy sea el día de su salvación. ¿Cómo, pastor? Lo único que tiene que hacer es recibir a Cristo como su Salvador. Decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Bendíceme, por favor. Salva mi alma. Yo me entrego a ti, Señor Jesucristo. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Fue por mí, por mis pecados. Y yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Te recibo como mi Salvador. ¿Quién aquí diría, pastor, ore por mí? Yo quiero tener esa vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero pedirle a Cristo que me salve. Ahí donde está, levante la mano. Quiero orar por usted. Ahí donde está, yo sé que Dios le habló a usted. No espere más. Dios bendiga a esa persona ahí. ¿Qué más? Yo quiero la salvación de mi alma. Dios bendiga a esta alma. Dios bendiga a ese joven ahí atrás. Yo también, inclúyeme eso, porque yo quiero recibir. Yo quiero saber sin duda alguna que yo voy a ir al cielo cuando muera. Yo quiero tener vida eterna. Por favor, levante la mano. Quiero orar por usted. ¿Alguien en el balcón? Ahí ve unos niños. Dios le bendiga a ese jovencito ahí. ¿Habrá alguien más que diga, ore por mí? Yo quiero ser salvo, yo quiero pedir a Cristo que me perdone mis pecados. Querido visitante que está con nosotros, si muriera hoy, ¿iría al cielo? ¿O no sabe? ¿No está seguro? ¿Por qué no hoy se asegura? ¿Por qué no hoy recibe a Cristo como su Salvador? ¿Por qué no hoy arregla eso? Dice, Señor, perdona mis pecados. Yo he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Límpiame, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te acepto, te recibo como mi Salvador. Sálvame, Señor. Si usted, ese es su deseo y su oración, ahí donde está, por favor levante la mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Ore por mí, por favor. Ganadores de almas, ayúdeme, por favor. Las manos han sido levantadas. Aquí la dama enfrente levantó la mano. Si una ganadora de almas podría ayudarle a ella, por favor. Ok, gracias. ¿Habrá alguien más? Ore por mí, por favor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Alguien más así. Ya háganos de almas, por favor, tomen los nombres primero antes que nada, por favor, ayúdeme con eso. Creo que hay gente que se va a bautizar. ¿Por qué no se van de una vez a bautizarse? Creo que hay dos, una dama o unas familias hermanos, hermanas que se iban a bautizar. ¿Por qué no de una vez se van a bautizarse, por favor? Ya dijeron que se iban a bautizar. Hoy pueden ir a bautizarse. ¿Por qué no se van a alistar, por favor? ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo ya soy cristiano, quiero obedecer a Dios en el bautismo en este día? ¿Habrá alguien así? Cristianos, todos puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Si Dios le ha hablado a usted, yo lo quiero invitar que venga al altar, venga a hablar. Ya algunos en el altar,